Consejo Nacional Electoral sesionará esta noche para calificar la candidatura de Cristian Zurita, tras subsanar la impugnación presentada por el correísmo. Más de 90,000 policías y militares estarán desplegados en todo el país para custodiar la seguridad el día de las elecciones. Joven de 17 años confesó que es adicto al fentanilo y nos revela cómo y dónde lo venden en las calles de Guayaquil. En lo internacional, se registran al menos 100 fallecidos por incendios forestales en Hawái. Esta cifra aún podría duplicarse. En los deportes, Manchester City se proclamó por primera vez campeón de la Supercopa de Europa. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a la emisión estelar de Noticias 7. Tenemos amplia información para todos ustedes. Los invitamos a que nos sigan a través de nuestros portales digitales www.eltelegrafo.com.es, en Ecuador TV.es, en Pública FM y en todas las redes sociales. Bienvenidos. El Pleno del Consejo Nacional Electoral se reunirá a las 20 horas de hoy para calificar la candidatura de Cristian Zurita, una vez subsanada la impugnación presentada por el correísmo. Sin embargo, aún podrían presentarse recursos ante el Tribunal Contencioso Electoral. A última hora y faltando minutos para que se cierre la etapa de impugnaciones a la candidatura de Cristian Zurita, el correísmo presentó su objeción, firmada por la presidenta Marcela Aguiñaga. Este partido argumenta su impugnación en que Zurita estaría afiliado a otra organización política a la que no ha renunciado con 90 días de anticipación, como dice la norma, y además no contaría con la autorización previa del movimiento Construye, que lo auspicia para estos comicios. Zurita rechaza esta acusación y responde: lo que se le ocurra decir a la señora Aguiñaga y a su grupo político, la Revolución Ciudadana, pues es mentira. Yo no aparecía adherido a ningún movimiento político. Yo estoy adherido al movimiento Construye. Zurita argumenta que desde el 13 de agosto ingresó una solicitud de nulidad de afiliación al movimiento Reto Lista 33, misma que fue aceptada en el Consejo Nacional Electoral. Se acepta la nulidad de esa inscripción al partido político que se ha mencionado. Entonces, esto liberaría al candidato de esa imposibilidad de ser calificado como tal, y por eso es que esta misma noche, con ese informe que será el descargo que le sirve a la organización política, calificaremos la candidatura de Cristian Zurita. Según señala este informe, se habría falsificado la firma de Zurita para afiliarlo al movimiento Reto. Se contrasta con los archivos de la ficha de adhesión o de afiliación que tiene en nuestra base de datos. Se contrasta de forma visual, muy rápido, con la copia de la cédula que tenemos, y también se pasa por un examen grafológico. Esto fue bien visto por la organización política, que celebró la decisión durante una reunión en Guayaquil. Sin embargo, no todo está dicho, pues después de calificar su candidatura en el Consejo Nacional Electoral, aún se podrían presentar recursos en el Tribunal Contencioso Electoral, y ahí los consejeros no tienen nada que ver, pues es otra instancia. Lo que sí recalcan es que los votos que obtenga Fernando Villavicencio quedarán para quien sea el candidato en firme por este partido. Ratificamos que aunque la candidatura del señor Cristian Zurita no esté en firme hasta el día domingo 20 de las elecciones que se vienen, todos los votos consignados para ese partido político, para la dignidad de binomio presidencial, se asignan al nuevo candidato que será reemplazado. Por otro lado, Zurita había denunciado que no se le permitió usar el fondo de promoción electoral para su campaña. A esto, la titular del CNE recalcó que Zurita aún no es candidato calificado y no podrá hacer uso de estos recursos. Sin embargo, dijo que sí se aceptó que la propaganda con el rostro de Fernando Villavicencio se siga difundiendo en medios de comunicación. Edison Saavedra, Noticias 7. Cristian Zurita, precandidato presidencial, denunció un presunto negociado entre Telconet y la alcaldía de Guayaquil en la instalación de cámaras de seguridad. Según dijo, Fernando Villavicencio iba a lanzar esta denuncia en el debate presidencial, pero fue asesinado.
Desde la sala de un hotel en la ciudad de Guayaquil, el precandidato Cristian Zurita del movimiento Construye se pronunció sobre una denuncia que, según dijo, la iba a decir Fernando Villavicencio en el debate presidencial, pero fue asesinado días antes. Aquí hay informes emitidos por el administrador de un contrato por $30 millones de la Corporación de Seguridad Ciudadana de Guayaquil con la empresa Telconet de Jan Topic, en el cual se señala que las cámaras colocadas en buena parte y en la mayoría de la ciudad de Guayaquil no cumplen su función. Según el candidato, estas cámaras, cuyo contrato fue por $30 millones, deberían identificar rostros, aglomeraciones y hasta armas de fuego, pero aseguró que apenas tiene el 0.8% de efectividad. Las cámaras no sirven, las cámaras no generan analítica y por eso, la Corporación de Seguridad Ciudadana está pagando dinero. De su parte, Tomislav Topic, dueño de Telconet, rechazó estas declaraciones y aseguró que dicho contrato lo obtuvo de forma lícita durante la administración de Cintia Viteri. Y hemos desplegado más de 15.000 cámaras, en realidad hemos desplegado 18.000 cámaras en la ciudad de Guayaquil, algo sin precedentes, y debo anotar que el municipio de Guayaquil todavía no nos paga un solo centavo de ese contrato. Además asegura que las más de 15.000 cámaras instaladas sí funcionan y que esto se puede corroborar fácilmente con el municipio de Guayaquil. Y tenemos el sistema de reconocimiento facial y de reconocimiento de placas más importante y funciona perfectamente. Recordemos que Tomislav Topic es padre de Jan Topic, que busca llegar a la presidencia en las elecciones del próximo 20 de agosto. Edison Saavedra, Noticias 7. Los agentes del FBI se reunieron con abogados que llevan la investigación del crimen de Fernando Villavicencio. Se espera que extraigan datos de las conversaciones telefónicas mantenidas antes, durante y después de su asesinato. Se meten con mi patria, se meten conmigo. Tras el asesinato de Fernando Villavicencio, su teléfono sigue extraviado. En él constan las amenazas que recibió el candidato a la presidencia. Sin embargo, las comunicaciones telefónicas crean un rastro digital que puede ser rastreado y analizado por los agentes del FBI. Pues bien, en el momento que usted tiene acceso a las bases de datos y con el manejo de la autorización respectiva de jueces federales, se tiene acceso a varias de las fuentes de información. Cada llamada, mensaje de texto o comunicación a través de aplicaciones de mensajería dejan un registro electrónico que puede ser una mina de información para los investigadores del FBI. Hay tecnología, ciertos recursos que son obviamente clasificados acá en Estados Unidos. Hay información, hay data que se puede capturar y que se puede analizar. No importa el momento en que haya ocurrido eso. Los detalles como la ubicación, la duración de las llamadas y el contenido de los mensajes pueden proporcionar a los agentes de DINASED, UIAD y FBI pistas cruciales para determinar las relaciones entre los involucrados y la cronología de los eventos. Y de ahí viene el correlacionamiento. Por ejemplo, yo digo que esta voz se parece a la de Perico o de Los Palotes. Correcto, entonces ¿qué tienen que hacer? Comparación. La voz, decibeles, que sea idéntica a la del que yo pretendo, la del que yo creo que es. Y le toman una muestra de voz a la otra persona. Realizan la comparación, no. Esta persona es. Frente a todas estas investigaciones, la tarde de este martes, en una reunión privada, en una urbanización en el norte de Quito, se reunieron los agentes del FBI con abogados que están llevando la investigación para coordinar las acciones que permitan esclarecer el crimen de Fernando Villavicencio. Este miércoles se presentó el plan de seguridad para las elecciones del 20 de agosto. Policía Nacional y Fuerzas Armadas actuarán de manera coordinada para evitar incidentes el día de las elecciones. Los recintos más críticos ya fueron identificados.
Aseguran que el monitoreo será constante y minuto a minuto durante el domingo de votaciones. En todo el país se desplegarán contingentes de seguridad distribuidos así. 53.707 policías sumados al contingente de Fuerzas Armadas. 39.000 militares profesionales. Que junto a otros funcionarios del Ejecutivo suman un aproximado de 100.000 personas para custodiar la seguridad en los comicios. Las autoridades señalaron que ya se identificaron los sitios de mayor peligrosidad. Se está tomando las previsiones del caso. No podríamos anunciar cuáles son estos sitios, obviamente por motivos de seguridad. El personal policial y militar se desplazará por recintos, delegaciones provinciales y centros de conteo de votos. Para ello tendremos 4.888 vehículos, 4.800 motocicletas, 3 blindados, 7 aeronaves, 22.000 radios y otros medios que se utilizarán en el proceso electoral. En cuanto a los recintos, la policía exhorta a los municipios a no permitir las ventas ambulantes y a los ciudadanos a no incumplir la ley seca que se inicia al mediodía del viernes. Mientras que acerca del envío del material electoral a las delegaciones provinciales, las Fuerzas Armadas ya cumplieron con el 65%. El día de hoy estamos transportando a 4 provincias y entre el día de mañana y hasta el día viernes transportaremos las últimas 5 provincias, llegando al 100% del transporte del material electoral. Finalmente, el ministro del Interior confirmó que 44 candidatos a la Asamblea han solicitado protección. Y lo estaremos dando también el día domingo, que ejerzan el voto hasta cuando las condiciones, luego de los análisis, se consideren que deberíamos retirar esa seguridad. Finalmente se anunció que las Fuerzas Armadas se posicionarán desde las 21 horas del miércoles en cada uno de los recintos electorales. Esto con el fin de que el día de los comicios se lleve a cabo con calma y tranquilidad. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La misión electoral de la OEA ya llegó al Ecuador para formar parte del proceso democrático y actuar como veedores. En una reunión con autoridades del Estado se les explicaron los motivos para continuar con las elecciones pese al asesinato de Fernando Villavicencio. Somos 80 observadores que estaremos desplegados en el territorio nacional en más de 20 provincias. Hemos expresado nuestro rechazo enérgico y rotundo a la violencia en medio del espacio democrático que se está viviendo. Lo hemos expresado públicamente y hacemos un llamado para que los próximos días la jornada electoral se lleve en adelante de manera tranquila, de manera pacífica. Desde la jornada nocturna de este miércoles, todas las unidades educativas de tipo fiscal que ofrezcan sus instalaciones para el día de las votaciones se acogerán a la modalidad virtual, según lo dispuso el Ministerio de Educación. Jueves, viernes y lunes, los estudiantes tampoco podrán acudir a las aulas en cualquiera de las 3 jornadas diarias, esto como parte de los operativos que ejecutarán las Fuerzas Armadas. También se hizo un exhorto a los establecimientos privados y municipales a adoptar la virtualidad, si así lo consideran. Recordemos que en un total de 3.950 instituciones educativas serán recintos electorales, en cada uno habrá presencia militar. Con eso garantizamos que absolutamente todos los recintos electorales desde hoy en la noche estarán bajo el control absoluto de las Fuerzas Armadas, garantizando seguridad para el próximo domingo 20 de agosto. En los comicios, los ecuatorianos también decidiremos sobre el futuro de la explotación petrolera en el bloque ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní. El Consejo Nacional Electoral llevó a cabo un conversatorio para exponer los puntos a favor y en contra de esta consulta popular. El día domingo usted recibirá esta papeleta de color verde. Aquí le van a preguntar, ¿está usted de acuerdo en que el gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como Bloque 43, indefinidamente en el subsuelo? A esta pregunta deberá responder sí o no. Yasuní, los promotores de esta consulta, llevan 10 años impulsando esta causa porque aseguran que la ganancia económica de la actividad extractivista no justifica el costo ambiental. Y la realidad es que 50 años de explotación petrolera en este país, las regiones amazónicas son las más empobrecidas. Pero del otro lado dicen que esto no tiene fundamento. Son cosas muy distintas. Gobiernos que no han hecho lo que debían hacer versus si nos conviene o no tener guardado un recurso natural de alta valía.
Según Petroecuador, la pérdida anual llegaría a $1.200 millones de cesar las actividades aquí. Yasunidos asegura que esa cifra está inflada, que las pérdidas económicas no superan los $400 millones anuales y que esto podría solventarse con medidas tributarias e incluso inversión extranjera. Quienes apuestan por el no apuntan además a que dejar de explotar el ITT no representaría un impacto en la lucha contra el cambio climático y plantean que la alternativa sería hacer un estudio de impacto ambiental para tomar correctivos. Conservación no significa no producir. Conservación significa lograr armonizar la coexistencia de las actividades con el ambiente que está ahí. Para los colectivos ambientalistas, la ruta que debe tomar Ecuador es la economía verde, pero finalmente la última palabra la tendrá usted en las urnas. La verdadera riqueza de este país es el Yasuní, es su biodiversidad y su gente. Carolina Basante, Noticias 7. Autor del proyecto. Y en ese mismo tema, ese 20 de agosto, los quiteños recibirán una papeleta adicional para decidir sobre la actividad minera en el Chocó Andino, una reserva de alta biodiversidad en donde existen 12 concesiones mineras. La consulta del Chocó Andino la votarán 2 millones de personas que están empadronadas en el Distrito Metropolitano de Quito. La papeleta será esta de color morado con rosado. En esta hay 4 preguntas en la que deberá responder sí o no a la prohibición de minería metálica a escala artesanal, pequeña, mediana y gran escala en esta zona, considerada es uno de los lugares más sensibles del planeta. El Chocó Andino se extiende por 124.000 hectáreas, en donde desde el colectivo Quito Sin Minería asegura existen especies endémicas que se verían afectadas con la minería. El Chocó Andino todavía es un paraíso, pero tenemos que evitar que abran campamentos, que abran vías, que utilicen metales pesados. Por parte de los colectivos a favor del no, esta actividad extractivista en la zona es viable y provechosa económicamente. No porque haya una extracción minera en esas áreas se van a destruir. En la mancomunidad existen ya 12 concesiones mineras, aunque estas están en fase de exploración, es decir, no hay explotación ejecutándose actualmente. Hay que recordar que si algo puede atentar al ambiente, eso es la pobreza. Cuando la gente no tiene que comer, se vuelcan las actividades ilegales y muchas veces esas actividades ilegales afectan al ambiente. En caso de ganar el sí, estas no podrían efectuar su actividad, pues la norma impediría que obtengan sus licencias. Carolina Basante, Noticias 7. Al menos el 50% de quienes integrarán las juntas receptoras del voto, ya que fue capacitado en la provincia del Guayas, este es un requisito indispensable para cumplir correctamente con la obligación electoral. Son un total de 9.263 juntas receptoras del voto que serán instaladas a nivel de la provincia del Guayas el próximo domingo 20 de agosto. Los integrantes de mesa ya están recibiendo las debidas capacitaciones. La capacitación los vamos a hacer hasta el día sábado 5 de la tarde. Ya estamos cerca del 50% de las capacitaciones que se han previsto hasta el momento. Como recintos electorales tenemos 548 recintos electorales. Juntas estamos en 9.263 juntas para ser exacto. Para prevenir cualquier incidente que se pudiera presentar, se ha constituido la mesa de seguridad. La mesa de seguridad intervienen tanto los funcionarios que somos CNE como otras entidades, Policía Nacional, Comisión de Tránsito, Defensa Civil. En cuanto a las sanciones que se aplicarán para quienes no cumplan con la capacitación, será una multa correspondiente al 10% de un salario básico, es decir, $45. Mientras que los miembros de las juntas receptoras del voto que no asistan al día de las elecciones deberán cancelar una multa que equivale al 15% del salario básico, es decir, $67.50. Como dijeron que iban a ser los mismos, ya sabía yo. Te tocaba nuevamente, una responsabilidad grande. Sí, porque es como que si algo te sale mal, debes volver a hacer el mismo procedimiento por segunda vez, y es algo que nadie quiere repetir. Hay que estar pendiente, igual tenemos que seguir todos los parámetros que nos dieron para así al finalizar el día, que es a las 5 de la tarde, no tener ningún inconveniente, tanto con coordinadores ni como con los ciudadanos que se acerquen a votar. Dentro de este marco de elecciones anticipadas, se tiene previsto que este jueves se realice la votación de las personas privadas
puestas en libertad desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya se han conformado los equipos que van a acudir a los 19 centros de detención para recabar el voto de los PPL. Ya tenemos armado todo el equipo. Recuerden que para ejercer el derecho al voto, teniendo la condición de PPL, no debe de tener sentencias condenatorias. Así también el viernes se ha planificado realizar el voto asistido en igual horario. En los exteriores del registro civil de Santo Domingo de los Áchilas se produjo una importante aglomeración de personas en la demanda de cédulas de ciudadanía para las elecciones de este domingo. El documento de identidad se debe presentar para sufragar. Mientras los comerciantes aprovechan la aglomeración de personas en los exteriores de la Agencia del Registro Civil de Santo Domingo para reactivar su economía, otros viven la odisea que significa sacar o renovar su cédula de identificación a tiempo, con el fin de participar en el proceso electoral del próximo domingo 20 de agosto. Sí, gracias a Dios, se vende un poco más de lo normal. Frente a la alta demanda de usuarios en el Registro Civil a nivel nacional, la Agencia de Santo Domingo extendió su horario de atención desde las 7 a.m. hasta las 6 p.m. Diariamente en la localidad se contabiliza entre 600 personas que tratan de obtener o renovar su documento de identificación. La Agencia Santo Domingo es la única que está aperturada desde 7 hasta las 6 de la tarde. Las largas filas empiezan a formarse desde las 6 de la mañana en el registro civil. Pascualita Yantalema es una de las personas que madrugó y nos cuenta cómo ha sido su experiencia para sacar la cédula de su hijo. Ahorita con esto de las votaciones que están dando las cédulas sin pedir ninguna cita. Yo pedí una cita un mes entero y todavía no soy atendida. O más ventanillas, algo para que se movilice ahora que va a haber elecciones, ¿no? 2 veces voy saliendo afuera y saldré otra y otra, 4 veces para entrar de nuevo, para que me den la cédula. Se recomienda a los usuarios que aún no han obtenido su cédula de identidad asistir sin acompañantes a las instalaciones del registro civil para evitar aglomeración de personas. ¿Le preocupa el tráfico para movilizarse a su recinto electoral el día de las votaciones? Le contamos que la campaña Tu Voto en Bici promueve el uso de este medio de transporte para sufragar. En la siguiente nota les contamos todos los detalles. Para evitar el tráfico, las emisiones de carbono y aprovechar de un momento en familia, la Fundación Cicleada por la Vida junto al Consejo Nacional Electoral lanzan su campaña Tu Voto en Bici. Esteban Ocampo, director de la Fundación, explica que el CNE ha coordinado con las autoridades de cada recinto para permitir la entrada de los ciudadanos con sus bicicletas. En los recintos electorales se permite el ingreso de bicicletas, también la corresponsabilidad ciudadana, llevando su candado. En los comicios pasados, Ocampo estima que unas 2.000 personas acudieron a ejercer su derecho al voto en la capital con este medio de transporte, por lo que espera que este año se sumen aún más. Ciclistas de la capital opinan que esta iniciativa es positiva. Muy práctica, puedes ir por donde quiera y siempre respetando las normas. Sí, les damos de largo ir en bicicleta, sí es demasiado, se llega mucho antes a donde sea que vayas. Así que tú vas a ir a votar en bici este domingo. Sí, vamos todos a votar en bici este domingo. Además, recomiendan a quienes vayan a ir en bicicleta tomar en cuenta las medidas de seguridad, como es la utilización de casco y el respeto a las leyes de tránsito. Pero son puntos básicos que es utilización de casco, gafas, guantes, que la bicicleta esté en buen estado, también respetando los espacios para los peatones, respetando los espacios como las ciclovías, y si no hay ciclovía podemos utilizar, como la normativa lo dice, el carril derecho, el carril completo para una circulación más segura. Este domingo, quienes vayan en bici podrán subir sus fotos en redes sociales y contar su experiencia con este medio de transporte sostenible. Les invito que este domingo 20 de agosto, por la democracia y por la movilidad sostenible, vayan en su bici y que sean parte de la campaña Tu Voto en Bici. Manuela Bedón, Noticias 7. Desde el viernes a las 12 horas rige la ley seca en Ecuador, según lo confirmó Fausto Salinas, comandante general de la Policía Nacional. La norma estará vigente hasta el lunes 21 a las 12 horas. El artículo 123 del Código de la Democracia contempla que durante el día de las elecciones, 36 horas antes y 12 horas después, no se permite la distribución o el consumo de bebidas alcohólicas. La multa por incumplimiento es de $225, equivalente al 50% de un salario básico.
2 años que los talibanes tomaran el control de Afganistán, las mujeres de todas las edades se han enfrentado a varios retos, pero aún así buscan la forma de encontrar un futuro sin tantas restricciones. Afganistán es el país más represivo para las mujeres. Esto de acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas. Es que el gobierno talibán, que celebró este martes su segundo aniversario después de que la capital Kabul cayera el 15 de agosto del 2021, cuando el gobierno, respaldado por Estados Unidos, colapsó y sus líderes huyeran al exilio. En los 2 años transcurridos, los talibanes han impuesto su estricta interpretación del Islam. Esto pese a que dijeran que las mujeres iban a poder trabajar, estudiar y ser parte activa de la sociedad. Ahora no tienen permitido hacer actividades que para nosotros es cotidiano, pues el parque, los gimnasios, ir a la piscina o practicar algún deporte está totalmente prohibido. Pero no termina ahí. La educación para las mujeres solo llega hasta la primaria. Después es inexistente. Ya no pueden trabajar en organismos internacionales. 6.000 mujeres perdieron su trabajo cuando los salones de belleza cerraron en junio del 2023. Sin embargo, hay quienes se resisten y desafían al gobierno. ¿Cómo? Pues se han registrado múltiples protestas para reclamar su derecho a la educación y al trabajo. Otras decidieron continuar con su educación y crear escuelas clandestinas. Es así que el Fondo Mundial de la ONU lanzó una campaña llamada La educación no puede esperar, la cual busca amplificar las voces de las jóvenes afganas víctimas de la prohibición de la educación. Los talibanes también prohibieron la música. Según ellos, causa corrupción moral. Aún así, en los últimos días se han viralizado en redes sociales canciones que representan la lucha de las mujeres en Afganistán, compuestas por afganas fuera del país. Emilia Reynoso, Noticias 7. Al regresar de la pausa, amigos televidentes, les contamos que un joven de 17 años confesó que es adicto al fentanilo y nos revela cómo y dónde lo venden en las calles de Guayaquil. Los detalles luego del corte. De regreso con más información, amigos. 2 personas fueron detenidas por la Policía Nacional por casos relacionados con la venta de fentanilo en el Ecuador. Desde esa institución se pide la implementación de laboratorios que permitan la identificación de los componentes de esta droga, considerada una de las más potentes y peligrosas. El fentanilo es una medicina derivada del opio, de la hoja de la amapola. En nuestro país, a este medicamento anestésico se lo usa para el tratamiento paliativo de enfermedades crónicas. Debe ser inducido o entregado a la persona que la va a consumir para fines clínicos con una receta médica, dirigida por el Ministerio de Salud y controlada por el ARSA. Y es de este medicamento que al mezclarlo con otro tipo de sustancias ilícitas se da origen a la denominada droga zombie, que pese a que mundialmente causa alarmas, en nuestro país aún el tema es desconocido. No, en realidad no lo he escuchado. Bueno, la verdad sí he visto en TikTok, bueno, se ha viralizado un poco esto, pero la verdad pienso que puede ser falso. Debe haber un mayor control, eso es terrible, cualquier tipo de droga. En las últimas semanas se hicieron virales imágenes de supuestos consumidores de fentanilo en Guayaquil y desde el municipio porteño incluso se detectó a personas con síntomas similares a los de esta droga. Tenemos alucinaciones, tenemos la postura del paciente que es encorvada, están eufóricos, taquicárdicos. Ante alertas de anuncios de venta de fentanilo en redes sociales, la policía ya tomó acciones. Así lo explica Giovanni Gavilanes, jefe de la Unidad Nacional de Investigaciones de Sustancias Químicas de la Policía. Esto es de ciudadanos comunes y corrientes que, a su vez, tuvieron un familiar en una etapa terminal y el medicamento les sobró. Investigaciones que además llevaron a un operativo en un local de la Bahía en Guayaquil, donde se decomisó 10 ampollas de fentanilo y clorazepam. El potencial de la utilización de esto podría incrementarse siquiera para una dosificación entre 800 a 1000 dosificaciones. Otro caso que ya está en investigación por la Fiscalía ocurrió en el Carchi, donde 2 personas colombianas fueron capturadas desde el pasado mes de febrero. Ingresando hacia el país con 150 ampollas de fentanilo. Entonces, dentro de las investigaciones también se está determinando o se va a determinar cuál era el fin del ingreso de esta medicina hacia nuestro país.
A decir del mayor Gavilanes, en el Ecuador no hay un laboratorio de análisis con fines de investigación para determinar qué sustancias químicas componen las moléculas de las dosis que una persona consume. Por ello plantean la adquisición de laboratorios de identificación. Para poder analizar y poder estar un paso más adelante de lo que es el tráfico de sustancias sujetas a fiscalización. Lo que han aclarado las autoridades es que hasta el momento en el país no existe un estudio oficial que evidencie el consumo de la denominada droga zombie. Olga Velasco, Noticias 7. Y al respecto de este tema, un joven de 17 años confesó que es adicto al fentanilo y nos revela cómo y dónde lo venden en las calles de Guayaquil. Le llamaremos Kevin. A él lo encontramos dentro de un cuarto en la ciudadela Los Vergeles, norte de Guayaquil. Él nos dijo lo que siente al consumir la droga zombie. Yo digo la verdad que la abstinencia del fentanilo, ahí está, que no podía ni dormir. Según tú estás bien, pero la persona que está al frente y te está viendo que estás todo chueco. Torcido. Sí, y uno no se da cuenta, uno piensa que está recto. Kevin nunca había probado el fentanilo. Incluso nos dijo que fue al centro de Guayaquil para buscar un parche que le calme el dolor causado por la abstinencia al consumir H, pero cayó en la trampa de un vendedor y así lo describe. Cuando voy a la bahía, ¿no?, a comprar parches y no encontraba, ¿no? Y por ahí una persona me dijo de que con esto iba a pasar el mono. De ahí para allá mi vida fue un desastre. Cuando Kevin habla de pasar el mono, se refiere a pasar la abstinencia, los efectos dolorosos del fentanilo. Una pequeña parte en la piel de sus extremidades hoy se ve ligeramente carcomida. Muy pocas personas conocen el negocio ilícito del fentanilo y con temor lo revelan. La ampolla cuesta $4, ¿verdad? $4 cuesta la ampolla, el parche cuesta $6 y las pastillas cuestan $2. ¿Cómo está entrando? Por medio del narcotráfico. Por medio del narcotráfico, porque saben que eso es harto dinero. Uno va a comprar, digamos así, las personas van a comprar a la bahía, ¿verdad? Ellos te dicen, no tengo. Y al fin después te llaman, acá tengo. Entonces se meten a los edificios, sacan y te venden. O sea, si llega una redada, no les encuentran nada. Rafael dice que esta droga sintética tiene al menos 5 meses en el Ecuador y ha conocido a varios consumidores, a quienes también les han engañado con la mezcla de estupefacientes, en la cual ponen el fentanilo. Te golpean, se quieren ahorcar, golpean a la familia, gritan, se quieren sacar sus dientes, todo, es algo terrible. Se meten los dedos en los ojos, se arruinan, se meten la mano en la boca, se quieren sacar la lengua, algo de terror. O sea, el fentanilo no es algo normal. Un especialista en el tema es Julieta Sagniay. Ella ha tratado varios casos de este tipo de adictos y hoy tiene una gran preocupación. Lo que venga importado por las aduanas son pastillas de colores y estas se mezclan, es fácil de mezclar con la heroína, con la cocaína, simplemente la trituran y la inhalan de alguna forma. Volviendo al caso de Kevin, él nos confirmó que consumió un parche de fentanilo, aunque no ha tenido una atención médica integral. Sobre quienes pueden comprar la droga, indican que no es fácil detectarla, no se la venden a todos. Incluso manifiestan que le están entregando de forma reservada a los consumidores. Y cambiamos de tema. El presidente Guillermo Lasso presentará por 5ª ocasión un decreto ley ante la Corte Constitucional tras la disolución de la Asamblea Nacional. Conozcamos de qué se trata. Todo empezó como un pedido de las recicladoras. Estamos con un proyecto de ley de la botella PET. Usted sabe que lo que recuperamos ganamos. Y si nos quitan ese proyecto de ley, todos los recicladores vamos a quedar en peores condiciones. Según cuenta Elvia Pizuña, representante de ese gremio, por las toneladas de plástico que recuperan en la calle cada vez les pagan menos. Por eso prefirió no quedarse callada. En su despacho está. Señor presidente, apóyenos la última.
Y el jefe de Estado, en manera de sorpresa para Elvia y las demás recicladoras, anunció: el decreto ley de creación del impuesto redimible a las botellas plásticas no retornables, el IRBP, lo enviaré a la Corte Constitucional el próximo día viernes. Son al menos 20.000 personas dedicadas directamente al reciclaje en el Ecuador que se beneficiarían con este decreto ley porque se crea un marco de formalidad para todos y todas ustedes. Este será el quinto proyecto que el Ejecutivo remita a la Corte en 3 meses para su análisis y calificación. Se necesita que el Pleno emita un dictamen favorable para que entre en vigencia, lo cual no ha sucedido con los decretos ley de coactivas educativas, reestructuración empresarial y zonas francas. Solamente la reforma tributaria sí fue aprobada. Mientras que este nuevo, explican, tratará de visibilizar y reconocer la labor de las recicladoras. ¿Cómo hace el doctor? El doctor todos los días salva vida, pero nosotros todos los días estamos salvando a la naturaleza, la descontaminación, que no se vayan grandes toneladas de basura al relleno sanitario. Por el momento no hay mayores detalles del contenido de la propuesta, pero la iniciativa PET lo que busca a escala global es que existan incentivos para que la fabricación de botellas sea con altos porcentajes de plástico reciclado en lo que se denomina economía circular. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. Un bus de transporte urbano se estrelló contra una parada de la Ecovía en el sur de Quito, dejó a 6 personas heridas. Según testigos del accidente, el conductor perdió el control del automotor y así se habría ocasionado esta colisión. Como una explosión, porque fue durísimo. Como si se tratase de una bomba, es como calificaron los testigos oculares y auditivos del accidente de un bus contra la parada del Teatro México de la Ecovía en la capital. Según los moradores, el bus bajaba anunciando la posible pérdida de los frenos. De una me di cuenta que se chocó el bus porque bajaban gritando todas las personas del bus. ¿Ya? ¿Qué gritaban las personas del bus? O sea, como que auxilio y así van bajando así. Tras el impacto, Luis Molina cuenta que vio al conductor salir del automotor y retirarse del lugar de los hechos. Se salió del carro y se subió en otro carro de los chillos y se embarcó y se fue como que sin nada. O sea, yo igual, usted sabe, solo no se puede hacer automáticamente nada. Ya después de que la situación se normalizó, preguntaron si no le han visto al chofer. El chofer ya se fue hace mucho rato. Coordinadora zonal de Tránsito Sur de la Agencia Metropolitana de Tránsito confirmó que al llegar las autoridades, el conductor ya no se encontraba en el lugar. En el momento que arribó personal de la Agencia Metropolitana de Tránsito al lugar, no se encontraba ya el conductor. La alerta ingresó al sistema del ECU 911 a la 1:11 p.m. El cuerpo de bomberos llegó para asistir a los heridos y la Agencia Metropolitana de Tránsito para retirar el automotor siniestrado y una unidad del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito CIA de la Policía Nacional para realizar las pericias propias en estos casos. Nosotros al momento de llegar a un siniestro de tránsito recabamos toda la información, es decir, que nos encontraba el conductor, los detalles del vehículo, las vías, el estado y todo se presenta en un parte informativo al juez de tránsito o a la fiscalía. Ellos determinan las sanciones pertinentes para la operadora. Según el jefe de brigada del Cuerpo de Bomberos Quito, David Carvajal, son 6 los heridos, los cuales fueron trasladados inmediatamente a casas de salud. De los cuales 5 son con policontusiones o resultan con lesiones menores y una paciente que tenemos no en estado crítico, pero sí con lesiones moderadas. ¿A qué se refiere cuando dice lesiones moderadas? Es decir, que están rotos. Es decir, exactamente, tiene un tipo de fractura, una lesión a nivel craneal que puede poner en evidencia la vida del paciente. Según los moradores, este es un caso aislado, ya que en el sector no se registran accidentes de este tipo. Al menos yo tengo aquí en el barrio tengo ya unos 25 años y no ha pasado esta situación. Manuela Bedón, Noticias 7.